Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El día de hoy el video es acerca de un documento sumamente importante para poder comprender la situación por la que estamos pasando los católicos y el mundo en general. Y es acerca de la instrucción permanente llamada la alta vendita o alta venta o alto mercado. El señor John Benari, que Dios lo tenga en su gloria, fue editor de Catholic Family News desde 1994. Murió en el 2017. Trabajó incesantemente enseñándole a la gente cómo reconocer y resistir los errores perniciosos del modernismo, especialmente desde el Segundo Concilio del Vaticano. Colaboró estrechamente con el padre Nicolás Gruner, que Dios lo tenga en su gloria también, para promover el mensaje completo de Fátima. Trabajó incansablemente, como dijimos antes, escribiendo, enseñando, catequizando y hablando sobre los múltiples enemigos de la realeza social de Cristo y del triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María. Es el autor de este libro en el que nos basamos para hacer este video. La instrucción permanente de la alta vendita, como dijimos antes, o alta venta, es un documento publicado originalmente en italiano en 1859. Es un documento clandestino de propaganda publicado al estilo panfleto y está relacionado con la sociedad secreta de los Carbonari, la carbonería italiana, contando un proyecto de infiltración de la Iglesia Católica. Este documento ha sido elaborado por una de las logias más altas, como dijimos antes, de los carbonarios italianos. Se dice que está escrito por Piccolo Tigre, el pequeño tigre. Piccolo Tigre es supuestamente el seudónimo de un masón judío, según el libro del padre George Dillon, el cual en un libro que escribió él es partidario de la teoría de que hay una guerra de los masones contra la civilización cristiana. El autor que escribió este documento, Piccolo Tigre, también afirma ser autor de otros documentos masónicos del siglo XIX. En 1917, San Maximiliano Kolbe era seminarista en Roma. Él observó cómo los masones en la capital italiana celebraron descaradamente el bicentenario de su fundación, gritando consignas blasfemas y agitando banderas negras, portando pancartas irreverentes. San Maximiliano no sabía que Nuestra Señora se estaba al mismo tiempo apareciendo en Fátima. Se dio cuenta de que la hazaña de la masonería y el establecimiento de la paz en el mundo vendría solo a través de ella. San Maximiliano Kolbe conocía que la Inmaculata finalmente triunfaría, pero él estaba igualmente convencido que la Iglesia militante tenía que hacer su parte, particularmente en la lucha contra la masonería. 3 días después del Milagro del Sol, en octubre de 1917, el 16 de diciembre, San Maximiliano estableció la milicia de los Inmaculata, que es trabajar por la conversión a Dios de todos los hombres, en particular los masones, a través de la mediación de la Virgen Inmaculada. Pocos católicos conocen la instrucción permanente de la Alta Vendita, un documento secreto escrito a principios del siglo XIX
que trazó un plan para la subversión de la Iglesia Católica. Este documento fue producido por una logia masónica, los Carbonarios o Carbonari. Esta sociedad secreta fue condenada por la Iglesia Católica. El padre Cahill, sacerdote jesuita, en su libro La masonería y el movimiento anticristiano, lo afirma rotundamente. Y cuenta que este documento, la Alta Vendita, había sido en ese momento el centro de gobierno de la masonería europea. Estos Carbonari fueron muy activos en Italia y en Francia. En el libro Atanasio y la Iglesia de nuestro tiempo, el obispo Rudolf Graber citó a un masón que declaró lo siguiente: el objetivo de la masonería ya no es la destrucción de la Iglesia, sino hacer uso de ella infiltrándose en ella. En otras palabras, dado que la masonería no puede destruir la Iglesia de Cristo, planea no solo erradicar la influencia del catolicismo en la sociedad, sino también utilizar la estructura de la Iglesia como instrumento de renovación, progreso, ilustración, para promover muchos de sus propios principios y metas. La estrategia avanzada de la instrucción permanente de la Alta Vendita sorprende por su audacia y astucia. Desde el principio, el documento habla de un proceso que llevará décadas para lograrlo. Quienes redactaron el documento sabían que no verían su cumplimiento. Fueron inaugurados en su trabajo, que sería llevado a cabo por generaciones sucesivas, generaciones de los iniciados. La instrucción permanente afirma: en nuestras filas el soldado muere y la lucha continúa. La instrucción pedía la difusión de los liberales, ideas y axiomas en toda la sociedad y dentro de las instituciones. La Iglesia Católica, para que los laicos, seminaristas, clérigos y prelados, con el paso de los años, se irían imbuyendo gradualmente con principios progresistas. Con el tiempo, esta mentalidad sería tan generalizada que los sacerdotes serían ordenados, los obispos serían consagrados, eventualmente cardenales, cuyo pensamiento estuviera en sintonía con el pensamiento moderno arraigado en el declive de la Revolución Francesa. Declaración de los Derechos del Hombre y otros principios de 1789. Igualdad de religiones, separación de la Iglesia y Estado, pluralismo religioso, etc. Con el tiempo se elegiría un papa entre estas filas, el cual conduciría a la Iglesia por el camino de la iluminación y renovación. Afirmaron que no era su objetivo colocar un masón en la cátedra de Pedro. Su objetivo era lograr un ambiente que eventualmente produciera un papa y una jerarquía que tomaran las ideas del catolicismo liberal, pero que se creerían todo el tiempo fieles católicos. Estos líderes católicos entonces ya no se opondrían a las ideas modernas de la revolución, como lo hicieron consistentemente los papas desde 1789 hasta la muerte en 1958 del Papa Pío XII, que condenaron estos principios liberales, sino que más bien van a amalgamar en la Iglesia estas ideas. El resultado final, un clero católico y unos laicos marchando bajo la bandera de
el estandarte de la Ilustración, mientras piensan que están marchando bajo la bandera de las llaves apostólicas. Para aquellos que puedan creer que este plan es demasiado descabellado, un objetivo demasiado imposible de alcanzar para el enemigo, puede hacer notar que tanto el beato Papa Pío IX, beatificado en el año 2000, y el Papa León XIII pidieron que se publicara la instrucción permanente, sin duda alguna para evitar que esta tragedia se llevara a cabo. Sin embargo, si una situación tan sombría llegase a producirse, habrían obviamente tres medios inequívocos de reconocerla. Primero, se produciría una conmoción de tal magnitud que el mundo entero se daría cuenta de que ha sucedido una gran revolución dentro de la Iglesia Católica en línea con las ideas modernas. Sería evidente para todos que se habría producido una actualización, entre comillas. Segundo, se introduciría una nueva teología que estaría en contradicción con las enseñanzas anteriores. Y tercero, los propios francomasones darían voz a su triunfo, creyendo que la Iglesia Católica finalmente ha visto la luz, entre comillas, en puntos como la igualdad de religiones, el Estado laico, el pluralismo y cualquier otro compromiso que se hubiera alcanzado. La autenticidad de los documentos de Alta Bendita. Los papeles secretos de la Alta Bendita que cayeron en manos del Papa Gregorio XVI abarcan un periodo que va de 1820 a 1846. Fueron publicados a petición del Papa Pío IX por Chrétien Joly en su obra La Iglesia y la Revolución. El Papa Pío IX garantizó la autenticidad de estos documentos con la aprobación el 25 de febrero de 1861 que dirigió al autor, pero no permitió a nadie divulgar los verdaderos nombres de la Alta Bendita implicados en esta correspondencia. El texto completo de la instrucción permanente de la Alta Bendita se encuentra también en el libro de Monseñor George Dillon. El libro se titula Grand Orient Freemasonry Unmasked. Cuando el Papa León XIII se le presentó una copia del libro de Monseñor Dillon, quedó tan impresionado que ordenó una versión italiana para ser publicada a sus expensas. En la encíclica Humanum Genus de 1884, el Papa León XIII exhortó a los líderes católicos a arrancarle la máscara a la masonería y exponer llanamente lo que realmente es esta. La publicación de este documento es un medio de arrancar esa máscara. Ahora, si los papas pidieron que estas cartas fueran publicadas, es porque querían que todos los católicos conocieran el plan de las sociedades secretas para subvertir a la Iglesia desde adentro. De manera que los católicos estuvieran en guardia y con suerte prevenir tal catástrofe. Lo que sigue no es la instrucción completa, sino las secciones que son más pertinentes para nuestra discusión. El documento lee con énfasis añadido. Nuestro fin último es el de Voltaire y la Revolución Francesa.
el final, destrucción del catolicismo e incluso de la idea cristiana. El Papa, sea quien sea, nunca asistirá a las sociedades secretas. Depende de las sociedades secretas el dar el primer paso hacia la Iglesia, con el objetivo de apuntar a ambos. La tarea que vamos a realizar no es el trabajo de un día, ni de un mes o un año. Puede durar varios años, tal vez un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere y la lucha continúa. No pretendemos ganarnos a los papas con nuestra causa, para convertirlos en neófitos de nuestros principios, propagadores de nuestras ideas. Sería un sueño ridículo. Y si los acontecimientos resultan de alguna manera, si cardenales o prelados, por ejemplo, por propia voluntad o por sorpresa, entrarán a formar parte de nuestros secretos, esto no es ningún incentivo para desear su elevación a la sede de Pedro. Esa elevación nos arruinaría. La ambición por sí sola los puede llevar a la apostasía. De otra forma, los requisitos de ese poder los obligarían a sacrificarnos. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, como los judíos esperan al Mesías, es un papa en concordia a nuestras necesidades. Con esto marcharemos con más seguridad hacia el asalto a la iglesia que con panfletos de nuestros hermanos en Francia y hasta el oro de Inglaterra. ¿Quieres saber cuál es la razón de esto? Es para hacer añicos la alta roca sobre la que Dios ha construido su iglesia. Ya no necesitamos del ácido del vinagre o necesidad de pólvora o incluso hacer uso de nuestras armas. Nosotros tenemos el dedito meñique del sucesor de Pedro que participa en la táctica. Y este pequeñito dedo es tan bueno para esta cruzada como fueron todos los urbanos segundos y San Bernardos para la cristiandad. No tenemos dudas de que llegaremos a este fin supremo de nuestros esfuerzos. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo? Lo desconocido no es aún revelado. Sin embargo, como nada debería desviarnos del plan trazado arriba, y por el contrario, todo debería tender a esto, como si fuera mañana el éxito, hacer coronar nuestro trabajo, que apenas se esboza. Deseamos en esta instrucción que permanecerá secreta durante la formación de los iniciados para dar a los oficiales en el cargo de la logia consejos sobre esta bendita, que se debería inculcar a todos los hermanos en forma de instrucción o de memorando. Ahora bien, para asegurarnos un papa de las dimensiones requeridas, es necesario formar una generación digna del reinado que hemos soñado. Deja a los viejos y a los de edad madura aparte. Ve a la juventud y, si es posible, incluso hasta los niños. Te ingeniarás en adquirir a bajo costo una reputación de buen católico y de patriota. Esta reputación pondrá el acceso a nuestras doctrinas en medio del clero joven, así como profundamente en los monasterios. En unos años, por la fuerza de las cosas, este joven clero habrá superado todas las funciones a ejecutar. Ellos formarán el cónclave del soberano. Serán llamados a elegir un pontífice a reinar. Y ese pontífice, como la mayoría de sus contemporáneos, será necesariamente más o menos imbuido en esta revolución.
Vamos a empezar a poner en circulación los principios italianos y humanitarios. Es un pequeño grano de mostaza que estamos confiando al suelo, pero el sol de la justicia lo irá desarrollando hasta el máximo poder y verás algún día qué rica cosecha esta pequeña semilla producirá. En el camino que estamos trazando, nuestros hermanos allí se encuentran con grandes obstáculos por conquistar, más de un tipo de dificultades para dominar. Pero ellos triunfarán sobre estos por experiencia y por perspicacia. Pero el objetivo es tan espléndido que es importante poner todas las velas al viento para llegar a nuestro objetivo. ¿Quieres revolucionar Italia? Mira por el Papa cuyo retrato acabamos de dibujar. ¿Deseas establecer el reinado de los elegidos en el trono de la prostituta de Babilonia? Deja que el clero marche bajo tu estandarte, siempre creyendo que están marchando bajo el estandarte de las llaves apostólicas. Tú pretende que haces desaparecer el último vestigio de tiranos y opresores. Tiende tus redes, como Simón Barjona, deposítalas en las sacristías, en los seminarios y monasterios, en lugar del fondo del mar. Y si no te das prisa, te prometemos una captura más milagrosa que la que obtuvo él. El pescador de peces se ha convertido en el pescador de hombres. Traerás amigos alrededor de la cátedra apostólica. Tú habrás predicado una revolución en tiara y con capa, marchando con la cruz y el estandarte. Una revolución que con tan solo el necesario impulso, un poquito, se prenderá fuego a los 4 rincones del mundo. Ahora nos queda por examinar el éxito de este diseño. La ilustración, amigo mío, es soplando en el viento. A lo largo del siglo XIX, la sociedad se había vuelto cada vez más impregnada de los principios liberales de la Ilustración y la Revolución Francesa, para gran perjuicio de la fe católica y del Estado católico. Las supuestamente amables y gentiles nociones del pluralismo religioso, indiferentismo religioso, una democracia que cree que toda autoridad proviene del pueblo, falsas nociones de libertad, separación de la Iglesia del Estado, encuentros interreligiosos y otras novedades se apoderaban de las mentes de la Europa post-ilustración, infectando a estadistas y eclesiásticos por igual. Los papas del siglo XIX y principios del XX libraron la guerra contra estas peligrosas tendencias en plena batalla, con una lúcida presencia de ánimo arraigada en una certidumbre comprometida con la fe. Estos papas no fueron tomados en cuenta. Ellos sabían que los principios malvados, no importa cuán honorables puedan parecer, no pueden dar buenos frutos, y estos eran de lo peor, ya que estaban arraigados no solo en herejía, pero también en apostasía. Como generales al mando, que reconocen el deber de mantener su posición a toda costa, estos papas apuntaron con poderosos cañones contra los errores del mundo moderno y dispararon incesantemente. Las encíclicas fueron balas de cañón y nunca fallaron su objetivo. La explosión más devastadora llegó en la forma de el sílabo de errores del bendito Papa Pío IX en 1864. Y cuando el humo se disipó, no hubo duda de todos los involucrados y de qué lado estaban en la batalla.
y las líneas de demarcación que habían sido claramente trazadas. Con este gran sílabus del Papa Pío IX se condenaron principales errores del mundo moderno, ya que por estas nuevas ideas se arraigaba el naturalismo panteísta y por lo tanto era incompatible con la doctrina católica y destructivo para la sociedad. Las enseñanzas del sílabus eran contraliberales y los principios del liberalismo estaban en contra del sílabus. Esto fue incuestionable y reconocido por todas partes. El padre Denis Fahey se refirió a este enfrentamiento como Pío IX versus la deificación panteísta del hombre. Hablando por otro lado, hasta el masón francés Ferdinand Buisson, de igual manera, declaró: una enseñanza de este tipo no puede permanecer neutral entre el sílabus y la Declaración de los Derechos del Hombre. Católicos liberales. Sin embargo, el siglo XIX vio una nueva generación de católicos que buscó utópicamente un compromiso entre ambos. Entre hombres buscaron lo que creían que era bueno a principios de 1789 y trataron de introducir en la Iglesia estos principios. Muchos de los clérigos infectados por el espíritu de la época fueron sorprendidos en esta red que había sido echada en las sacristías y en los seminarios. Llegaron a ser conocidos como católicos liberales. El Papa Pío IX comentó que eran los peores enemigos de la Iglesia. A pesar de esto, su número aumentó. Papa Pío X y el modernismo. Esta crisis alcanzó su punto máximo a principios del siglo XX, cuando el liberalismo de 1789, que había estado soplando en el viento, se arremolinaba en el tornado del modernismo. El padre Vicente Miseli, sacerdote jesuita, identificó esta herejía como tal, describiendo lo siguiente. 1. Su ancestro religioso es la Reforma Protestante. 2. Su padre filosófico es la Ilustración. Y 3. Su pedigrí político proviene de la Revolución Francesa. El Papa San Pío X, que ascendió a la silla papal en 1903, reconoció el modernismo como una plaga sumamente mortífera que debía ser detenida. Escribió que la obligación más importante del Papa debe ser garantizar la pureza y la integridad de la doctrina católica y afirmó además que si no hacía nada, entonces habría fallado en su deber esencial. San Pío X libró una guerra contra el modernismo, publicó una encíclica, Pascendi, un sílabus, Lamentabili, en su contra, instituyó el juramento antimodernista que debían realizar todos los sacerdotes y profesores de teología. Purgaron los seminarios y universidades de modernistas y excomulgó a los obstinados e irreprensibles. San Pío X detuvo efectivamente la expansión del modernismo en su día. Se informa, sin embargo, que cuando lo felicitaron por haber erradicado este grave error, San Pío X inmediatamente respondió que a pesar de todos sus esfuerzos no había logrado matar a esta bestia, pero solo la había llevado a la clandestinidad. Él advirtió que si los líderes de la Iglesia no estaban vigilantes, el modernismo volvería a resurgir en el futuro de manera más virulenta que nunca. La curia en alerta. Un drama poco conocido que se desarrolló durante el reinado del Papa Pío XI
demuestra que la corriente subterránea del pensamiento modernista estuvo vivo y coleando en el periodo inmediato posterior a Pío X. El padre Raymond Dulac relata que en una asamblea secreta del 23 de mayo de 1923, el Papa Pío XI preguntó a 30 cardenales de la curia sobre la oportunidad de convocar un concilio ecuménico. A estos asistieron los ilustres prelados como los cardenales Mary de Val, Delay, Gasparri, Boggiani y Villot. Los cardenales lo desaconsejaron. El cardenal Villot advirtió la existencia de profundas diferencias en medio del episcopado mismo no pueden ser ocultadas. Estas corren el riesgo de dar lugar a una discusión que se prolongaría indefinidamente. También el cardenal Boggiani recordó las teorías modernistas de las que dijo una parte del clero y de los obispos no estaban ni están eximidos de estas. Esta mentalidad puede inclinar a ciertos padres a las presentes mociones para introducir métodos incompatibles con tradiciones católicas. Luego el cardenal Villot fue aún más preciso, expresó su temor de ver el concilio maniobrado por los peores enemigos de la Iglesia, los modernistas, que ya se están preparando, como lo demuestran ciertos indicios para hacer surgir la revolución en la Iglesia nuevo 1789. Al desalentar la idea de un concilio por tales razones, estos cardenales se mostraron ser más aptos para reconocer los signos de los tiempos, aptos que todos los teólogos combinados post-Vaticano II. Han sido estos perseguidos por los escritos del infame iluminado excomunista padre Paul Roca, quien predicó la revolución y la reforma de la Iglesia y que predijo una subversión de la Iglesia que sería provocada por un concilio. Los desvaríos revolucionarios del canónigo padre Paul Roca. En su libro Atanasio y la Iglesia de nuestro tiempo, Monseñor Graber se refiere a la predicción del canónigo Roca sobre una nueva iglesia ilustrada que estaría influenciada por el socialismo de Jesús y los apóstoles. A mediados del siglo XIX, Roca había vaticinado, cito, la nueva iglesia que tal vez no pudiera conservar nada de su doctrina enseñada en la forma original de la antigua iglesia, recibirá no obstante la consagración y la jurisprudencia canónica de Roma. Cierro cita. Monseñor Graber, comentando sobre esta predicción, comentó que hace unos años esto todavía era inconcebible para nosotros, pero hoy día el canonista Roca también predijo una reforma litúrgica con referencia a la liturgia futura. Creía que el divino culto, en la manera en que la liturgia, la ceremonia, el rito y las regulaciones de la Iglesia romana pronto serán sometidas a una transformación en un concilio ecuménico que la volverá a la sencillez de la edad de oro de los apóstoles, según los dictados de la conciencia y la civilización moderna. Predijo también que a través de este concilio vendrá una persona que estará en perfecto acuerdo con las ideas de la civilización moderna y el ideal de Cristo y su Evangelio. Esta será la consecuencia de la creación del nuevo orden social y solemne bautismo de civilización moderna.
vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. By the end of this decade, we will live under the first one world government that has ever existed in the Society of Nations, a government with absolute authority to decide the basic issues of survival. One world government is inevitable. That's from Pope John Paul II. Roca también habló del futuro del papado. Él escribió: hay un sacrificio a la vista que representa un solemne acto de expiación. El papado caerá, morirá bajo el cuchillo sagrado que los padres del último concilio usarán. El César papal es una hueste, una víctima coronada para el sacrificio. Roca predijo con entusiasmo una nueva religión, un nuevo dogma, un nuevo rito, un nuevo sacerdocio. Llamó a los nuevos sacerdotes progresistas. Habla de la supresión de la sotana y el matrimonio de los sacerdotes. Se escucharán ecos escalofriantes de Roca y la Alta Bendita. Se encuentran en las palabras del Rosacruz, Dr. Rudolf Steiner, quien declaró en 1910: necesitamos un concilio y un papa para proclamarlo. El Gran Concilio que nunca existió. Hacia 1948, el Papa Pío XII consideró convocar un concilio general por la petición del cardenal Ruffini, e inclusive estuvo dispuesto en hacer preparativos que durarían varios años. Pero hay evidencia de que elementos progresistas en Roma finalmente disuadieron al Papa Pío XII de llevar a cabo este concilio, ya que se demostró que existían signos definitivos de estar en sincronía con Humani Generis, y así con esta gran encíclica de 1950 se combatiría las opiniones falsas que amenazaban con socavar los fundamentos de la doctrina católica. La propuesta entonces del concilio, fue cancelada. Trágicamente, el Papa Pío XII se convenció de que estaba demasiado avanzado en años y no quiso asumir esta trascendental tarea, y se resignó a la idea de que esto sería para su sucesor. Roncalli a consagrar el ecumenismo. A lo largo del pontificado del Papa Pío XII, el Santo Oficio, bajo la hábil dirección del cardenal Ottaviani, mantuvo un panorama católico seguro, manteniendo firmemente los caballos salvajes del modernismo acorralados. Muchos de los teólogos modernistas hoy día cuentan con desdén cómo ellos y sus amigos habían sido amordazados, entre paréntesis, durante este periodo. Sin embargo, ni siquiera Ottaviani pudo evitar lo que estaba por suceder en 1958, un nuevo tipo de papa al que los progresistas creían que favorecería su causa, ascendería a la silla pontificia y obligaría a un renuente Ottaviani a quitar el pestillo, abrir el corral y abrazar él mismo la estampida. Sin embargo, tal situación no era imprevista. Ante la noticia de la muerte del Papa Pío XII, el viejo Don Lambert Beudin, amigo del cardenal Roncalli, futuro Juan XXIII, confió al padre Louis Bouger, y cito: si eligen a Roncalli, todo se salvaría. Él sería capaz de convocar un concilio y de consagrar el ecumenismo. Y así sucedió.
el cardenal Roncalli fue elegido y convocó un concilio que consagraría el ecumenismo. La revolución de la tiara y la capa estaban en marcha. La revolución del Papa Juan. Es bien conocido y magníficamente documentado que una camarilla de teólogos liberales, expertos y obispos secuestró el Concilio Vaticano II con una agenda de rehacer la Iglesia a su propia imagen a través de la implementación de una nueva teología. Críticos y defensores del Vaticano II están de acuerdo en este punto. En el libro Vaticano II revisado, el arzobispo Aloysius Wislislow, un defensor de la Revolución del Vaticano II, declaró con entusiasmo que los teólogos y eruditos bíblicos que habían estado bajo una nube durante años surgieron como expertos teólogos que asesoraban a los obispos en el concilio, y sus libros posteriores al Vaticano II y los comentarios de estos supuestos expertos se convirtieron en lectura popular. Señalan que la encíclica Humani Generis de 1950, escrita por el Papa Pío XII, tenía un efecto devastador en el trabajo de varios teólogos preconciliares, y explica que durante los primeros preparativos del concilio, aquellos teólogos, principalmente franceses, con algunos alemanes, cuyas actividades habían sido restringidas por el Papa Pío XII, todavía estaban debajo de una nube. El Papa Juan levantó silenciosamente la prohibición que afectaba a algunos de los más influyentes. Sin embargo, quedaba un número sospechoso a los funcionarios del Santo Oficio. El obispo Wislislow cantó alabanzas del triunfante progresista Hans Küng, Karl Rahner, John Kearney, Murray, Yves Congar, Henry de Lubac, Edward Schillebeck y Gregory Baum, que habían sido considerados sospechosos antes del concilio, pero ¿quiénes se convirtieron en las principales lumbreras de la teología posterior al Vaticano II? En efecto, aquellos a quienes el Papa Pío XII consideraba no aptos para caminar por las calles del catolicismo, que ahora estaban en control de la ciudad. Y como para coronar sus logros, el juramento contra el modernismo fue silenciosamente suprimido poco después de la clausura del concilio. San Pío X había predicho correctamente: falta de vigilancia en la autoridad había permitido que el modernismo regresara con fuerza. Marchando bajo una nueva bandera. Hubo innumerables batallas en el Vaticano entre el Grupo Internacional de Padres, que luchó por mantener la tradición, y el Grupo Progresista del Rin. Trágicamente, al final fueron estos últimos, los liberales y los modernistas, los elementos que prevalecieron. Era obvio para cualquiera que tuviera ojos para ver que el concilio abrió la puerta a muchas ideas que habían sido anatema para la enseñanza de la Iglesia, pero que están en sintonía con el pensamiento modernista. Esto no sucedió por accidente, sino por diseño. Los progresistas del Vaticano II evitaron las condenas de los errores modernistas. Ellos también deliberadamente mantuvieron ambigüedades en los textos del concilio que pretendían explotar después del concilio. Estas ambigüedades se han utilizado para promover un ecumenismo que había sido condenado por el Papa Pío XI.
una libertad religiosa que había sido condenada en el siglo XIX y a principios del siglo XX, especialmente por el Papa Pío IX. Una nueva liturgia en la línea del ecumenismo que el arzobispo Burnigny llamó una gran conquista de la Iglesia Católica. Una colegialidad que ataca al corazón del primado papal y una nueva actitud hacia el mundo, especialmente en uno de los más radicales de todos los documentos conciliares, Gaudium et Spes. Como señalan los autores de la Instrucción Permanente del Alta Bendita, las nociones de la cultura liberal finalmente habían conseguido la adhesión de los principales actores de la jerarquía católica y por lo tanto se extendieron por toda la Iglesia. El resultado ha sido un hecho sin precedentes, crisis de fe que continúa agravándose. Al mismo tiempo, innumerables eclesiásticos de alto rango, obviamente ebrios del espíritu del Vaticano II, alaban continuamente aquellas reformas postconciliares que han traído esta calamidad a que suceda. Saludos de las gradas masónicas. Sin embargo, no solo muchos de nuestros líderes de la Iglesia, sino también los masones celebran este giro de los acontecimientos. Se alegran de que los católicos finalmente han visto la luz, entre comillas, ya que parece que muchos de sus principios masónicos han sido sancionados por la Iglesia. Itzmar Saudon, del rito escocés, en su libro Ecumenismo, visto por un masón tradicional, elogió el ecumenismo inventado en el Vaticano II. Y él dijo: católicos, no hay que olvidar que todos los caminos conducen a Dios y lo harán. Hay que aceptar que esta valiente idea del libre pensamiento, que podemos realmente llamar una revolución derramada desde nuestras logias masónicas, se ha extendido magníficamente sobre la cúpula de San Pedro. El espíritu de duda y revolución post-Vaticano II es evidente. Calentó enormemente el corazón del masón francés Jacques Mitterrand, quien escribió con aprobación. Cito: algo ha cambiado dentro de la Iglesia y las respuestas del Papa a las cuestiones más urgentes como el celibato sacerdotal y el control de la natalidad son acaloradamente debatidas dentro de la propia Iglesia. La palabra del soberano pontífice es cuestionada por los obispos, por los sacerdotes, por los fieles. Para un masón, un hombre que cuestiona el dogma ya es un masón sin delantal. Cierro cita. Marcel Prelot, senador de la región de Doubs en Francia, va mucho más allá al describir lo que ha ocurrido. Y él dice: habíamos luchado durante 1 siglo y medio para que nuestras opiniones prevalecieran en la Iglesia y no habíamos logrado el triunfo. Finalmente vino el Vaticano II y triunfamos. A partir de entonces, las posiciones y principios liberales del catolicismo han sido definitivamente aceptados oficialmente por la Santa Iglesia. La afirmación de Prelot merece comentario, ya que debemos hacer la distinción entre la Iglesia y los eclesiásticos. A pesar de las afirmaciones de los masones, es imposible que errores doctrinales son definitivamente y oficialmente aceptados por la Santa Iglesia como tal. La Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, no puede caer en el error. Nuestro Señor prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Mateo 16:8. Pero esto no significa que los eclesiásticos, incluso en los niveles más altos, no puedan contagiarse del espíritu liberal de la época y promover ideas y prácticas que se oponen al magisterio perenne de la Iglesia. Una ruptura con el pasado. Aquellos que se dicen conservadores, que niegan que varios puntos de Vaticano II constituyen una ruptura con la tradición y con los previos pronunciamientos magisteriales, por lo menos por ambigüedad, implicaciones y omisiones, no han escuchado a los mismos impulsores y agitadores del concilio que descaradamente reconocen esto. El padre Yves Congar, uno de los artesanos de esta deforma, comentó muy tranquilamente y bien satisfecho que la Iglesia ha tenido pacíficamente su revolución comunista, la Revolución de Octubre. El mismo padre Congar afirmó que la Declaración de Vaticano II sobre la libertad religiosa es contraria al sílabus de errores del Papa Pío IX. Respecto al artículo 2 de esta declaración, dijo: no se puede negar que un texto como este, materialmente, dice algo diferente del sílabus de 1864 e incluso casi lo opuesto a las propuestas número 15 y del 77 al 79 de dicho documento. Por último, hace algunos años, el entonces cardenal Ratzinger, paternalmente y muy tranquilo también, admitió que el texto de Vaticano II, Gaudium et Spes, viene siendo como un antisílabus. Si es deseable ofrecer un diagnóstico del texto Gaudium et Spes en conjunto, podríamos decir que los textos sobre la libertad religiosa y religiones del mundo son contrarios al sílabus del Papa Pío IX, una especie de antisílabus. Contentémonos con decir aquí que el texto sirve como tal por parte de la Iglesia. Es un intento de reconciliación oficial con la nueva era inaugurada en 1789. La nueva era inaugurada en 1789 consiste, en efecto, en la elevación de los derechos del hombre por encima de los derechos de Dios. En verdad, este comentario del cardenal Ratzinger es inquietante, especialmente porque vino del hombre que, como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe, custodiaba la pureza de la doctrina católica. Pero nosotros podemos también citar una declaración similar del progresista cardenal Suenens. Él fue un padre conciliar que habló en términos de viejos regímenes que han llegado a su fin. Las palabras que utilizó para elogiar al concilio son las más reveladoras y más escalofriantes y condenatorias. Suenens declaró: el Vaticano II es la Revolución Francesa en la Iglesia. El estado de los documentos del Vaticano II. Durante años los católicos han trabajado bajo el error con la noción de que deben aceptar la pastoral del Concilio Vaticano II con el mismo asentimiento de fe que deben a los concilios dogmáticos. Esto, sin embargo, no es el caso. Los padres conciliares se refirieron repetidamente al Vaticano II como un concilio pastoral, un concilio que no se ocupa de definir la fe, sino de implementarla. El hecho de que Vaticano II es un concilio inferior a uno dogmático lo confirma el testimonio del padre conciliar, el obispo Thomas Morris, que a petición suya no fue sellado hasta después de su muerte,
y declara lo siguiente: me sentí aliviado cuando nos dijeron que este concilio no pretendía definir o dar declaraciones finales sobre doctrina, porque una declaración sobre la doctrina debe formularse con mucho cuidado. Habría considerado los documentos del concilio provisionales y susceptibles de ser reformados. Al cierre del Vaticano II, los obispos pidieron al secretario general del concilio, el arzobispo, más tarde cardenal Pericle Felici, por lo que los teólogos llaman la nota teológica del concilio, es decir, el peso doctrinal de las enseñanzas del Vaticano II. Y Felici respondió lo siguiente: tenemos que distinguir de acuerdo a los esquemas y los capítulos tanto aquellas que ya han sido objeto de definición dogmática en el pasado, como las declaraciones de carácter novedoso a las que tenemos que hacer reservas. Después del cierre de Vaticano II, Pablo VI dio esta explicación. Hay quienes preguntan: ¿qué autoridad, qué calificación teológica el concilio pretendía dar a sus enseñanzas, a sabiendas que tenía que evitar definiciones dogmáticas solemnes que comprometieran la infalibilidad eclesiástica del magisterio? La respuesta es conocida por quien recuerda la declaración conciliar del 6 de marzo de 1964. Dado el carácter pastoral del concilio, evitó pronunciar de manera extraordinaria dogmas dotados de infalibilidad. En otras palabras, a diferencia de un concilio dogmático, el Vaticano II no exige un consentimiento de fe incondicional. Las declaraciones detalladas y ambiguas del Vaticano II no están a la par de los pronunciamientos dogmáticos. Por lo tanto, las novedades del Vaticano II no son incondicionalmente vinculantes para la fe. Los católicos pueden hacer reservas, entre comillas, e incluso resistirse a cualquier enseñanza del concilio que entrara en conflicto con el perenne magisterio de los siglos. Una revolución en tiara y capa. La revolución post-Vaticano II tiene todas las características de cumplir tanto el diseño de la instrucción permanente de la Alta Bendita y las profecías del canónico Roca. Primero, el mundo entero ha sido testigo de un cambio profundo dentro de la Iglesia Católica a nivel de escala internacional. Un cambio que va en sintonía con la modernidad del mundo. Segundo, los defensores y detractores del Vaticano II demostraron que ciertas orientaciones doctrinales desde el concilio constituyen una ruptura con el pasado. Tercero, los propios masones se alegran de que gracias al concilio sus ideas se han difundido magníficamente sobre la cúpula de San Pedro. La pasión de la Iglesia. Así, la pasión que actualmente vive nuestra Santa Iglesia, el sufrimiento actual, no es un gran misterio. Al ignorar imprudentemente a los papas del pasado, nuestros actuales líderes de la Iglesia han elegido una estructura comprometida que se está derrumbando sobre sí misma. Aunque el Papa Pablo VI lamentó que, cito, la Iglesia está en un estado de autodemolición, cierro cita, él, como el actual pontificado, que cuando se escribe este librito es el pontificado de Juan Pablo II, pero lo podemos aplicar ahora al de Francisco, insistió en que el desastroso ayornamiento responsable de esta autodemolición continúa a todo vapor. Ante tal desorientación diabólica, el término que la hermana Lucía de Fátima empleó para describir la presente mentalidad de muchos en la jerarquía actual, la única respuesta para todos los católicos interesados es lo siguiente. 1. Reza mucho, especialmente el rosario. 2.
Aprende a vivir la doctrina y la moral tradicional, escritos católicos de la Iglesia Católica, tal como se encuentra al periodo anterior al Vaticano II. 3. Adherirse a la misa tridentina en latín, donde la fe y la devoción católica se encuentran en su plenitud, no afectadas por el ecumenismo de hoy. 4. Resistir con toda el alma a las tendencias liberales post-Vaticano II que causan estragos en el cuerpo místico de Cristo. 5. Instruir caritativamente a otros en las tradiciones de la fe y advertirles de los errores de los tiempos. 6. Reza para que un contagioso retorno a la cordura pueda arrasar a un número suficiente de la jerarquía. 7. Poner gran confianza en Nuestra Señora y en su poder para reorientar a los líderes de nuestra Iglesia hacia la tradición católica. Y 8. Nunca puedes hacer concesiones. Nunca debes hacer concesiones. Solo ella puede ayudarte. Dado que esta lucha actual es esencialmente una batalla sobrenatural, no debemos ignorar las ayudas sobrenaturales brindadas a nosotros en Fátima en 1917. Todos los católicos interesados deberían cumplir fielmente las peticiones de Nuestra Señora de Fátima y especialmente orar y trabajar por la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Esta será la clave para destruir los errores de Rusia, no solo en Rusia, sino en todo el mundo, incluso dentro de la Iglesia, porque en el prometido triunfo del Inmaculado Corazón, los impenitentes agentes del liberalismo, el modernismo y el naturalismo serán todos reunidos en una gran reunión ecuménica con el príncipe de este mundo, para que por medio del talón de la Reina del Cielo queden aplastadas sus cabezas.